Le agradecemos al Todopoderoso por hacer posible esta conexión, esta reunión, esta perseverancia, hermanos. Ha sido una experiencia titánica, la de mantener el interés en el estudio. Y gracias al Señor hemos ido creciendo, nuestro interés en la palabra ha ido creciendo a medida que avanzamos, ¿verdad? Y gracias por estar aquí en este grupo y gracias, hermanos, los que escuchan por diferido. Estamos a manera de estudio compartiendo lo que hemos entendido, lo que hemos comprendido en la investigación bíblica, ¿sí? Eh, Hay unos consejos, hermanos, que quisiéramos tenerlos en cuenta eh, aquí en esta hora, en el libro Manuscritos Inéditos, ¿sí? Estamos estudiando Éfeso en el contexto del tercer ángel, del fuerte pregón del tercer ángel, ¿sí? Para ubicar a los hermanos que están llegando. Estamos haciendo lo que conocemos como tipo y antitipo o sombras y realidades, ¿sí? Profecías y cumplimientos proféticos, ¿sí? Entonces, lo que pasó en Éfeso nos da luz sobre lo que va a pasar en el mundo, lo que el Señor quiere hacer, lo que el Señor hizo en Éfeso, lo quiere hacer ahora con nosotros en todo el mundo. Por lo tanto, Éfeso se convierte en un modelo, en un currículo que nosotros necesitamos estudiar si queremos, hermanos, eh, ser testigos del poder de Dios como lo fue Pablo y los que recibieron el mensaje en el tiempo de Éfeso. Ha sido una bendición grande para este servidor haber estudiado esto. Para mí también lo que estamos estudiando aquí no es nuevo. Hemos estado en esta semana escudriñando desde que llegó el folleto para ir más a fondo, hermanos, en lo que el Señor nos está diciendo, en lo que dijo y lo que quiso decir, ¿sí? Entonces, mire, hermano, hay un libro que se llama Manuscritos Inéditos, en el tomo 1, se llama El estudio de la profecía, ¿sí? Y está hablando del estudio de la Biblia, ¿verdad? Y aquí dice entonces, no sé si algún hermano tenga el libro allí a la mano, Manuscritos Inéditos, ¿alguno lo tiene, hermanos? ¿Qué El, capítulo es? el capítulo se llama, el capítulo 23, página 40, hermano. ¿Sí? 23. ¿Ya lo tenemos? Dice aquí, hermanos, el reino del cielo, en la página 40, el reino de los cielos en el sentido Aquí está, de la pastor. verdad presente celestial, es como un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde, y de nuevo, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Marcos 13:44. Remueve la tierra por todas partes para poder adueñarse de los tesoros. ¿Lo encontró, hermana? Sí, sí, pastor. Diga pues. Dice, así, al explicar el campo y cavar en Al busca de las explorar, preciosas, hermano. sí, Ya lo de nuevo. sí, sí, así, así, al explorar el campo y cavar en busca de las preciosas joyas de la verdad, se descubren tesoros ocultos. Inesperadamente encontramos una mena preciosa, debe ser una mina, ¿no? Una Bueno, mena, dice una hermana. Una mena, mena es como está en la mina, oro en la mina, se llama mena. ajá, una mena preciosa que ha de ser recogida y atesorada. Y la búsqueda ha de continuar. Amén. Hasta ahora, hasta ahora la mayor parte del tesoro encontrado estaba cerca de la superficie y se encontró enseguida. Cuando la búsqueda se lleva a cabo debidamente, se ponen todos los medios para mantener un entendimiento y un corazón puros. Cuando la mente se mantenga receptiva y escudriñe constantemente el campo de la revelación, encontraremos ricos depósitos de verdad. Nos serán reveladas viejas verdades con nuevos enfoques y Amén. Qué bonito. aparecerán Y las verdades con nuevos enfoques, enfoques, ¿sí? ¿Y sí, qué más dice, y, hermano? apa- y aparecerán verdades que han sido pasadas por alto en la búsqueda. Ujú. Eso es Sí, lo que estamos haciendo, ¿cierto? ajá, Esto fue sí. escrito en 1897. Hermana, ¿puede otro hermano tiene el libro ahí a la mano para leer el párrafo siguiente?
Sí, pastor, yo aquí tengo. Por favor, hermano. Dice, cavar a fondo en las minas de la verdad. Es preciso que los miembros de la Iglesia de Dios sean instruidos y formados, renglón tras renglón, como un estudio bíblico. El 90% de nuestro pueblo, incluido muchos de nuestros maestros y de nuestros pastores, se contentan con verdades superficiales. En Entonces, la ahí es Biblia, donde, entonces, hermano, aquí es donde nosotros queremos ahondar. El 90%. Yo quisiera que estar en el 10. Por eso estamos moviendo a los hermanos a investigar, que no nos conformemos con verdades superficiales, sino que podamos, como este capítulo, se lo recomiendo a todos, hermanos. También está en la aplicación, usted lo puede descargar este libro en la aplicación, si no lo tiene, en la aplicación de EGW, la azulita. Allí aparecen, en este libro también están los tomos, los 5 tomos de manuscritos inéditos. ¿Listo? Hermanos, en este libro del conflicto de los siglos es importante que también usted lea la introducción del libro del conflicto de los siglos, porque fue escrita por Ellen White, la introducción, ¿sí? Y allí dice claramente que esto fue escrito, el objeto de este libro no dice unas nuevas verdades relativas a las luchas de pasadas edades, como hacer resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. Miren el enfoque que tiene la visión del gran conflicto. Estoy leyendo la última parte de la introducción del conflicto de los siglos. El objeto de este libro, dice la autora, ¿sí? No consiste tanto en presentar nuevas verdades relativas a la lucha de las edades pasadas, como hacer resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. Por eso necesitamos, hermano, estudiar Efesios, pero pensando en el gran despertar final al cual Dios nos está llamando a nosotros. Porque de lo contrario, si nosotros nos quedamos solamente tratando allí, hermano, lo que el Señor hizo en Éfeso, ahora lo va a hacer en el tiempo de la Gran Babilonia. Y cuenta contigo y conmigo para que la tierra, porque así como Éfeso fue alumbrada con la gloria del Señor, ¿sí? Eh, Ahora toda la tierra, así como Éfeso fue alumbrada con el Evangelio, la verdad presente de aquel tiempo, ahora el Señor va a hacer una obra a nivel mundial y necesita, está llamando, hermanos. Y en esta mañana aquí tenemos 22 hermanos, pero el Señor está llamando a todo el pueblo, hermanos, para que hagamos parte de los planes del Señor. Por eso quisiera que vayamos a Hechos capítulo 19, donde estamos sentados. Miren que no hemos entrado a la carta de los Efesios. Estamos estudiando el contexto histórico, espiritual y profético de lo que pasó allí en esa gran ciudad, que de paso era la ciudad más grande de la provincia de Asia, ¿verdad? De Asia, ¿Sí? de Asia. Sí. Ahí ustedes, yo les mandé al grupo lo que es Éfeso, esas historias del diccionario bíblico adventista, hermanos. Nos pueden ayudar esos datos para que nosotros estemos bastante profundizando en la palabra del Señor, ¿sí? Entonces fíjese que estamos en Hechos 19, no hemos entrado a Éfeso, a la carta. ¿Por qué? Porque, hermano, si usted no comprende el contexto histórico, profético y espiritual, la carta no va a tener el mismo sentido cuando usted no comprende el contexto histórico, el contexto, eh, bueno, espiritual, el contexto profético, el contexto eclesiástico. Difícilmente esa carta. Porque, hermano, miren, yo le llamo a Efesios, le llamo el génesis de la redención. Y yo creo que esta semana no nos da tiempo para nosotros entrar en la carta, porque necesitamos una preparación, hermanos, porque de lo contrario estamos echando vino nuevo en odre viejo. Y de pronto Ujú. ahora vamos a la luz de esto que hemos estado escarbando y profundizando, vamos a encontrar todos esos 6 capítulos, vamos a encontrar una riqueza inmensurable, ¿sí?
Es interesante, hermanos, y lo animo en el nombre del Señor para que usted estudie. En el diccionario bíblico le puede ayudar mucho, hermano, el diccionario bíblico adventista. Usted lo puede descargar de internet. En el diccionario bíblico adventista hay muchos datos importantísimos, por ejemplo, Pablo, Éfeso, a Priscila, Aquila, Apolos. Habla mucho del camino. Todos esos datos nos van a ayudar para que usted vaya con unos elementos a la carta. O sea, usted va con una preparación, ¿sí? A la carta. Cuando ese proceso se hace y yo le oro al Señor para que me dé fuerza para seguir la otra semana, poder entrar y analizar en los 6 capítulos de esa semana, porque no vamos a avanzar, hermanos, al contenido de la carta. Miren cuántas riquezas hay aquí en el libro de Hechos 19, lo vamos a buscar, por favor. Y ya lo hemos encontrado aquí en lo que estamos, hermanos, compartiendo. Hay que escarbar, ¿verdad? Dice a fondo. Ahora, mis hermanos, quisiera de pronto mirar aquí. Ya hemos avanzado en el 19, allí llegamos hasta el versículo 12. En los que no han estado pueden ver los temas en diferido, están grabados también para que se ponga a tono con todo lo que hemos dicho. Pero vamos a resaltar aquí algo importante, hermanos. ¿Cuáles eran los planes originales que tenía el cielo para alumbrar a Éfeso con la gloria? ¿Cuál era el instrumento o cuál fue el instrumento? ¿Sí? La plataforma que había en Éfeso para que el Señor hiciera una obra gloriosa en Éfeso como la que hizo en Jerusalén. ¿Cuál era la plataforma? ¿Cuál fue la plataforma que encontró, digamos, de Dios, que encontró Pablo en Éfeso? Versículo 19, versículo 8. ¿Cómo dice? Dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, Ujú. discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿En dónde? ¿Qué encontró Pablo? En la La sinagoga. sinagoga. La sinagoga era la plataforma que el Cordero tenía en Éfeso para alumbrar a Éfeso con la gloria del Señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene el Cordero hoy para alumbrar al mundo? ¿Cuál es la plataforma que tiene el Cordero en el mundo? ¿Cuál es la plataforma, hermanos? La iglesia, La la iglesia Iglesia adventista. Adventista del Séptimo Día. Vendría a ser, hermanos queridos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día vendría a ser el antitipo de la sinagoga que había en Éfeso. El Señor ha colocado templos adventistas en todos los lugares más importantes del mundo, así decirlo. Hay presencia adventista en la mayoría de los países del mundo, en las grandes ciudades del mundo. Y es la plataforma que tiene el Cordero. Por lo tanto, el enemigo va a hacer un trabajo impactante en la iglesia, contra la iglesia, para que la iglesia termine siendo una plataforma de los planes de él. Y yo puedo preguntarle, hermanos, en el versículo 9, dice que los líderes de la sinagoga rechazaron la verdad presente de su tiempo. Ahora, hermanos, miren, esto es importante que nosotros como creyentes tomemos estos ejemplos porque dice que todo lo que fue escrito para nuestra ¿qué? Para nuestra enseñanza. Hermanos, ¿por qué Apolos, usted le voy a preguntar, ¿por qué Apolos y los discípulos de Juan recibieron el mensaje de Pablo? ¿Por qué creen ustedes que Apolos y los discípulos de Juan del capítulo 19 reciben el mensaje de Pablo, el mensaje que ahora se estaba predicando? A ver. Porque al pueblo de Dios, buenos días hermanos con cada uno de ustedes. Disculpen, yo estoy a casi 1 hora y media de Lima viajando en el bus. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, cuando fue elegido por Dios para que fuera la luz para el mundo y las naciones en ese momento, no cumplió la misión que el Señor tenía, el plan que tenía y que ahora tiene con nosotros. Y fue Pablo el elegido por Jesús
para que Él pueda llevar esa luz y ese mensaje a ese mundo históricamente. Gracias. Gracias, hermano. Mire, y podemos agregar algo más. ¿Por qué Apolos y los que estaban aquí en Éfeso en el 19 reciben el mensaje de Pablo? Porque habían recibido el mensaje de Juan. Sí, ¿Estamos? sí, Es importante que usted entienda, cuando nosotros recibimos o sea, nos ubicamos como creyentes, bueno, ¿qué es lo que ha hecho el Señor en el tiempo en el que yo estoy viviendo? ¿Qué es lo que ha hecho poderosamente? He sido sensible a los grandes derramamientos espirituales que Él ha estado haciendo en el tiempo en el que yo estoy viviendo. Hermanos, miren, los líderes de la iglesia de Éfeso fueron, por así decirlo, recios al ministerio de Juan el Bautista. Y cuando rechazaron a Juan, también se prepararon para rechazar ¿a quién? Para rechazar ¿a quién, hermanos? a A Pablo. Jesús. A Cristo. A Cuando Cristo. rechazaron a Jesús, se prepararon para rechazar ¿a quién? Al derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cantan? Ahora, esa actitud recia contra la verdad presente de su tiempo, los preparó para qué, hermanos? Para lo que dice el versículo 13. ¿Qué dice Hechos 19:13? ¿Quién aparece allí? Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Muy bien, hermano. Cuando usted rechaza las grandes manifestaciones de Dios en el tiempo en el que estamos, en el que usted vive, en el que yo vivo, me estoy preparando para recibir las grandes manifestaciones de Satanás. ¿Me estamos, hermanos? Por eso no es cuestión de poca monta decir creo o no creo, acepto o no acepto. No, yo solamente me quedo como la sinagoga de Éfeso, yo solamente me quedo estudiando a Moisés. Y resulta que vino el segundo Moisés y lo mataron. Estas lecciones de Éfeso son de grande trascendencia para la iglesia hoy, hermanos, porque yo le pregunto a usted, hermanos, digamos, ¿qué está profetizado? ¿Cuál derramamiento va primero? ¿El derramamiento de la presencia de Dios en la tierra poderosamente o el derramamiento poderoso de la presencia de Satanás en la tierra? ¿Cuál va primero? El de Satanás, pastor. El espiritismo. El espiritismo. Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va primero? Entonces yo tengo que buscar qué cosa, hermano. El libro y primeros escritos. Yo lo ubico mejor en primeros escritos. ¿Sí? Entonces usted ubica lo que hicimos ayer en el estudio, ¿verdad? Ya usted se ubicó en este libro, porque aquí hay mucha luz sobre esto, hermanos. En el libro Primeros Escritos, usted va a encontrar que El espiritismo. El espiritismo. primero viene el espiritismo, ¿sí? El espiritismo trae la codicia, porque es Satanás haciéndole al hombre, todo esto te daré si postrado me adorares. La presencia poderosa de Satanás en la tierra es la que hace posible que el hombre ahora reciba todo esto te daré si postrado me adorares. Nosotros estamos en el tiempo en este derramamiento de la presencia de Satanás. Y por eso a veces es tan difícil que las cosas de Dios florezcan, porque estamos en el auge del espiritismo y de la codicia. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, ¿qué es lo que está llevando al ser humano a salir del país a otros lugares? La situación económica. La codicia por tener más. El dinero, el dinero. De repente no por tener demasiada plata, pero por continuar enfrascados en las cosas materiales, alejados de Dios, que es lo que el enemigo desea. Por ejemplo, hermanos, si le digo algo, por ejemplo, antes se iba a Norteamérica movidos por la visión. Los pioneros llegaron a Norteamérica, los puritanos llegaron a Norteamérica Sí, movidos por la visión de predicar el qué? El evangelio. el evangelio. Hoy en día los creyentes modernos están viajando a Norteamérica movidos por la ambición. Y esto es preocupante, hermanos, porque estamos en el pleno cumplimiento de las grandes manifestaciones del Señor.
Y el pueblo de Dios hoy está detrás de los muertos. Hoy los vivos están detrás de los muertos. Estoy, hermano, de pronto si alguno, lo que quiero resaltar es que tenemos tanta luz como pueblo de Dios en la profecía bíblica para irnos a la cama de qué, hermanos. Un adventista del séptimo día sabe que Estados Unidos va a ser qué cosa, hermanos. El epicentro de la qué, de la gran controversia final. Y yo quisiera estar en la periferia, hermanos, porque al menos desde aquí puedo ver lo que va a suceder. Pero lo que quiero resaltar, hermanos, es que cuando nosotros rechazamos las grandes manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, me estoy preparando para recibir las grandes manifestaciones del espiritismo. Y por favor, aquí hay un capítulo que se engaña, evento de los últimos días, por favor, se lo recomiendo, hermanos. Se llama los engaños satánicos de los últimos días, capítulo 11 de evento de los últimos días. Y el principal engaño es que va a trabajar Satanás para que no tenga efecto en el pueblo de Dios la verdad presente. Entonces, hermanos, aquí encontramos que esto nos ayuda a nosotros hoy de una manera especial, amados. Miren, dice el versículo, durante 3 meses Pablo estuvo yendo en la sinagoga desde de que predicaba con valentía, discutiendo. Hermano, no le tenga miedo a las discusiones, persuadiendo a los relativo a la verdad presente, reino de Dios a la verdad presente. ¿Sí? Pero algunos de los se endurecieron, y ayer hablábamos de eso, rehusando a creer, hablando mal del camino. Hermano, si usted no cree, por favor, ore, pero no hable mal de lo que no logra comprender en su momento, porque usted puede estar condenándose. ¿Sí? Y esto es importante que usted lo entienda, hermano. Si usted no cree, ore, pero no hable mal de la verdad presente y de los mensajeros ni del mensaje. Porque miren, hermanos queridos, aquí encontramos en el fuerte clamor, en la lluvia tardía, hermanos, dice que no todos recibirán la lluvia tardía. Es más, aquí dice, en este capítulo, el del fuerte clamor, aquí lo dice claramente, mire, se llama la lluvia tardía, primeros eventos de los últimos días. El fuerte clamor, ¿sí? Aquí nos dice claramente esta partecita. Muchos adventistas rechazan obstinadamente la luz. Lo que pasó en la sinagoga de Éfeso. Rechazaron la luz que Dios había enviado a través de Juan. O sea, lo que Dios hizo en Éfeso fue, digamos así, terminar la obra que hizo Juan. Por eso es que se derrama el Espíritu sobre los discípulos de Juan en Éfeso. Ellos no estuvieron en Pentecostés, pero el Pentecostés de ellos lo tuvieron en Éfeso, porque ellos habían recibido la verdad, la luz, y ahora el Señor le da más luz. La luz inicial y la luz final, pero aquí dice, muchos adventistas rechazan obstinadamente la luz. No sé si alguno tiene este libro, hermano, Evento de los Últimos Días allí. El capítulo se llama el fuerte clamor, hermano. Sí. ¿Lo encontró, hermano? Sí, más. De séptimo día. ¿Cómo dice, pastor? Sí, ¿Esa sí, parte? sí, ese. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que su ceguera considerarán, afirmarán para resistirlo, debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué? Dicen, ¿no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años?
Vamos a pararlo ahí, hermano. Vamos a leerlo, hermano David. ¿Usted podría leerlo aplicado este párrafo a la iglesia de Éfeso, a la sinagoga de Éfeso? Vamos a intentar. ¿Sí? Sí, en la iglesia de Éfeso, En la sinagoga de Éfeso, ¿sí? Ajá. perdón, sí, en la sinagoga de Éfeso habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que Que ilumina, que ilumina a Éfeso. a Éfeso Ajá. con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. ¿Se cumplió o no se cumplió, hermanos? Ujú. Ahora, ¿esa actitud para qué los preparó? Los preparó para recibir a quienes, hermanos, a los exorcistas y a los espiritistas. Ahora, hermano, pregunta, ¿estos exorcistas y espiritistas eran paganos? Dice Supuestamente ustedes. eran No, conocedores de la no, palabra. no, Eran, No, no. eran, no, eran no, no guardadores del porque, no sábado, ¿o no? porque, Eran no, judíos. no porque dice que si, mi pastor dice que si ellos pronunciaban, si ellos estaban pronunciando el nombre de Jesús y ellos hacían cosas en el nombre de Jesús, es decir, que no eran paganos. Hermano, aclaro algo, hermano Freddy, aclaro algo aquí. Ellos no hacían eso. Ellos sacaban espíritus, eran exorcistas, ¿sí? Pero resulta que en Éfeso quisieron mejorar la fórmula, ¿ya? Porque aquí dice, mire, pero también algunos de los yahuditas que eran exorcistas ambulantes, ¿sí? Se pusieron ahora, noten, se pusieron porque no lo estaban haciendo, ¿me entendió, hermano? Mm. Se Eran Ellos alinearon. judíos. no Eran estaban usando el judíos. nombre, eran Eran judíos, judíos, eran hijos de unos conocían, líderes. sí. Y eran hijos de un líder, sí. Ah, no, Mm, ayer yo estaba hablando, hermanos, allí dice exorcista. Aquí el comentario bíblico adventista dice así, judíos exorcistas itinerantes. Los impostores estaban tratando de beneficiarse usando los nombres de Pablo y de Jesús. Estos judíos se jactaban de curar enfermedades mediante magia y ensalmo. Josefo, el historiador judío, escribiendo acerca de la supuesta arte de Salomón contra los demonios y del uso de exorcismo, añade, esta clase de curación es de gran poder entre nosotros hasta este día. Esta clase de curación, el espiritismo estaba en sombras en los tiempos de Éfeso. Hoy estamos viendo las realidades en el mundo, cómo el diablo aparece como un gran médico, ¿sí? Como lo dice aquí el conflicto de los siglos en el tramo. Y usted le recomiendo que se lea el capítulo 37 de Hechos de los Apóstoles, porque allí hay una luz muy maravillosa, hermanos, para nosotros en el tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, fíjese que estos están eh, dice, Pero la historia se está repitiendo. exactamente, a gran escala, a escala Sí, mundial. pero ya es mayor y ya es más abierto, mi pastor, porque si usted ve, muchas iglesias, denominaciones están haciendo prácticamente lo mismo. sí. Ajá. Hermano, noten, entonces miren, aquí estamos viendo el espiritismo en sombra, por eso es que vamos avanzando en el tema, ¿verdad? Dice aquí entonces que ellos estaban aquí sacando ahora, pero el espíritu malo se reprendió, versículo 15. Dice acá en esta versión, a Yahoshua lo conozco y sé quién es Saúl, pero ustedes quiénes son. El nombre dice en quien estaban, voy a leerlo Mm, aquí, dice hermanos, el versículo 13, sobre los que tenían espíritus malos. ¿Qué era lo que había? O sea, yo le pregunto, ¿por qué fue grande la oposición que hubo a la verdad presente en Éfeso? Porque grande era la obra del enemigo. Dice hermano, dice el comentario bíblico que Éfeso era la ciudad más corrupta de la Asia Menor, de la provincia de Asia en el tiempo del Imperio Romano. Era la ciudad más corrupta, o sea, era el epicentro de la obra de Satanás.
en Era la toda más esa región, importante. hermanos. ¿Ya? Y allí donde el Cordero va a poner la que, hermanos, va a poner la bandera a través de la sinagoga. Pero ¿qué le tocó hacer a Pablo, hermanos? En el versículo 19, ¿qué dice? Versículo 19, ¿qué hizo el apóstol Pablo entonces? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Miren, amados, Saúl se apartó de ellos y tomó a los discípulos que creyeron, ¿verdad? Discutiendo cada uno en la sinagoga. Pregunta, hermano, ¿para quién va dirigida la carta de Éfeso? Para nosotros. Históricamente, para los discípulos que habían creído en la verdad presente de su tiempo. Así es. Amén. Claro. O sea, hermano, por ejemplo, si una persona no está conectada con la verdad presente, al leer Éfeso está echando vino nuevo en odre viejo. Y aquí ahora Dios va a usar la escuela de Tirano para derramar luz sobre Éfeso. Y es el peligro que corre la iglesia, hermano. En el tomo 8 de Testimonios para la Iglesia hay una declaración, dice así, hermanos. Jerusalén es un símbolo de lo que será la iglesia si rehúsa recibir la luz que el cielo le ha dado. Vivir y recibir. Y eso no estoy diciéndolo yo, hermano. Está diciéndolo la sierva del Señor en el tomo 8. Mañana les traigo la cita exacta. Jerusalén será un símbolo de lo que será la iglesia nuestra si desprecia la luz, así como Jerusalén despreció la luz que Dios derramó en su tiempo. Y si la iglesia desprecia la luz que Dios derramó en su tiempo, el Señor va a hacer lo mismo que hizo en Éfeso. Quería alumbrar a Éfeso a través de la iglesia, pero ahora le tocó a través de la escuela de Tirano. Y ahora se hacen milagros y ahora también va a haber una manifestación poderosa de Satanás aquí, pero el Señor frena, ¿qué cosa, hermanos? Frena, en este caso de Éfeso, ¿qué sucedió? ¿Le funcionó a los espiritistas el usar el nombre de Jesús y de Pablo para sacar demonios? Para nada. ¿Le funcionó en Éfeso? No. Ahora, en el fin del tiempo, ¿les va a funcionar? Tampoco. Sí, señor. Sí, Por porque eso ya está tenemos que estar funcionando. preparados, amados hermanos, porque vamos a ver que en el nombre de Jesús, en tu nombre echamos fuera ¿qué? Sí. Demonios. En tu nombre hicimos milagro, en tu nombre profetizamos, pero ¿qué va a decir el Señor? No os Nunca os conozco. conocí. No, Entonces, lo que Dios no permitió en Éfeso, por eso se convierte en un banco de información valiosa para el remanente, porque lo que Dios no permitió en Éfeso, ahora lo va a permitir en el fin del tiempo. Que en el nombre de su Hijo Satanás saque demonios. Y esto es para probar la fe del remanente en quién hemos creído, hermanos queridos. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Cuando nosotros Amén. veamos y estamos viendo esto, ¿no? De milagros en el nombre de Jesús, sacando demonios en el nombre de Jesús, ¿o no? ¿Los espiritistas modernos están haciendo eso, sí o no? Una pregunta, Claro, pastor. claro. Manita, al final hacemos las preguntas para que yo termine el tema y entonces, listo, le agradezco. ¿Listo, hermanita? Entonces, miren, es importante esta luz que hay aquí, hermano. Este acontecimiento se divulgó en todos los que habitaban. Estoy leyendo el versículo 17. Ahora miren el verso 17, por favor, y el verso 10. Vamos a leer de estos dos versículos. Por favor. Verso 10, hermanos. Aló. Verso 10. Sí, hermano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. Y así, Ahora noten dónde está siendo ilumbrada que Éfeso. Judíos y griegos está aquí, hermanos. Y mañana te invito para que no te pierdas el tema de mañana, porque estamos terminando mañana el recorrido histórico, espiritual y profético de Éfeso. Vamos a leer el 19, hermanos. Perdón, sí, perdón, ya le digo cuál versículo. El versículo, este versículo 17, hermano. 17. Otro hermano. Esto fue otro hermano. Y Sí, eso hermano. fue conocido por todos los habitantes de Éfeso. Ahora tanto la pregunta, judíos. ¿fue alumbrada Éfeso con la gloria del mensaje del tiempo de Pablo? Claro. Sí. Aleluya. Por eso aquí podemos tener una lluvia tardía, aquí
Y esto es una maravilla. A mí me dejó impactado esto, hermano, ¿verdad que sí? Porque yo no había visto esto como lo estoy viendo ahora. Y de eso, hermano, gracias al Señor y gracias, hermanas, por sus oraciones. Aquí detrás de cámara, hermanos, mire, hay un grupo de hermanos que oramos a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Un turno orando porque creemos oración permanente, iluminación permanente. Oración permanente, bendición permanente. Amén. Es una maravilla, hermanos. Usted de pronto está escuchando aquí, pero usted no sabe lo que ha sucedido detrás de cámara. Ayer estuvimos orando, clamando al Señor por más luz. Alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro entendimiento. La oración de Efesios, la oración de Efesios que está allí en Efesios 1. Hermanos, necesitamos que el Señor nos alumbre en el entendimiento. Y ahora poder alumbrar a la iglesia y poder alumbrar al mundo, a Éfeso. ¿Cómo hizo el Amén. Señor en aquí, hermanos? Mire, el Señor primero alumbró a los siervos, luego alumbró a la sinagoga, y como la sinagoga se rechazó, entonces el Señor cogió la escuela de Tirano, derramó luz en la escuela de Tirano y derramó su espíritu ahora en Éfeso. Siempre el conducto regular, los siervos, la iglesia y el mundo. El Espíritu Santo va a trabajar hoy poderosamente en los siervos, en la iglesia, cuando le abre el corazón a la verdad presente. Y en el mundo, fue divulgado por todo Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó, ¿qué dice, hermano? ¿Cómo dice el verso 17? ¿Cómo termina, hermano David? Dice, y esto fue conocido por todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos, Amén. y magnificaban el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 18? Un ángel La que poderoso desciende del cielo. ¿Cómo dice, hermano? ¿Alguno lo tiene a la mano? ¿O se lo sabe de memoria ya? Después vi otro ángel descender del cielo y la tierra con fue el ángel. iluminada con la gloria. Aleluya. Porque va a venir el temor de Dios sobre este mundo impío, sobre este mundo lleno de autosuficiencia, de presunción, un mundo presuntuoso, un mundo descarado, hermanos. Estamos en un tiempo que ha sobrepasado los límites. Cuando la palabra se está cumpliendo, el versículo de Salmo 92:6. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos, en este tiempo, lo que estamos viviendo? Alguien lo puede buscar rápidamente, Salmo 92:6. Lo que se está cumpliendo en este tramo. Está allí, hermano, resumido en este versículo. ¿Quién lo tiene? Da. 92:6. Sí. Dice, el hombre necio no sabe y el Ajá. insensato no entiende. Ahora tenemos este problema, necios e insensatos. El necio dice en su corazón, no hay Dios, ateísmo. ¿Sí? Y el insensato que nosotros somos los que estamos, pero no entendemos. Estamos en este mundo. Ahora mire el otro cuadro, siga leyendo. Ahora siguen quienes se le agregan al grupo. Dice, Siguiente verso. cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruido eternamente. ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermanos? El El necio, tiempo. el insensato, el impío y el pecador. El impío florece. Pero la Biblia dice que muy pronto viene, ¿qué cosa, hermanos? La destrucción. Amados hermanos, necesitamos hoy del Cordero. Yo quería de pronto hoy la ilustración que quería compartirles hoy, que verlo desde el ángulo de aquí de la perspectiva profética del santuario. ¿Sí? Digamos aquí, miren, ¿qué es lo que está pasando en Éfeso? Se lo voy a graficar aquí espiritualmente en el santuario. Lo que está pasando en Éfeso es que aquí en la parábola de los obreros de la viña aplicada a las 70 semanas, vamos a encontrar qué es lo que está pasando en Éfeso. Aquí tenemos el atrio. Hacia el atrio el pueblo adoró 4000 años, desde la entrada del pecado en sombras hasta que vino el Señor las realidades en el año 31 después de Cristo. Ellos adoraban por esta puerta que se llama, ¿cómo, hermanos? El camino. ¿Ya? Ellos adoraban, pero ¿qué pasó, hermanos? El Señor en el año 31, ¿qué hizo? Cerró esta ¿qué? Esta puerta del camino. Ahora, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era el camino después del año 31?
para llegar a la presencia del Señor en el lugar santo? La verdad. La iglesia apostólica. ¿Cómo se llamaba la iglesia apostólica en el inicio? Los del camino, porque el Señor quita el camino del santuario terrenal, que ya no era el camino, ya no era el camino para llegar a la presencia de Dios, ¿sí? Y ahora el camino es la iglesia apostólica, lo que nosotros llamamos aquí el Israel del lugar santo. Aquí tenemos el Israel del atrio y aquí están los obreros de estos turnos, ¿sí? Los obreros de la hora primera, los obreros de la hora tercera, en el día de gracia de Israel, y los obreros de la hora sexta, ¿sí? Aquí lo tenemos en el cuadrito este. Entonces, aquí lo que vemos en Éfeso, lo habíamos dicho ya, ¿verdad? Es que el camino hacia dónde está adorando, hermano, la iglesia apostólica. Hacia el santo. Hacia el santo, donde estaba el Señor en su tiempo, ¿sí? Hacia donde estaba el Señor en su tiempo. O sea, los apóstoles en Éfeso estaban dirigiendo la vista del pueblo de Dios hacia el lugar santo. Pero en la sinagoga, ¿hacia dónde dirigían la vista de la gente, hermanos? Hacia la puerta del Hacia atrio, la que ya estaba aquí, Cerrada, cerrada. ya estaba cerrada. que ya estaba cerrada. ¿Capta? Entonces, estos obreros que no entendieron la dinámica del turno, ¿sí? Ahora, entonces, por ejemplo, los obreros de estas horas, de estos turnos, ¿sí? Están peleando contra quién, hermanos? Contra los obreros de la hora undécima. ¿Capta? Es Sí. importante que entonces, ¿dónde estaban los creyentes cuando se estaban cumpliendo en su tiempo las grandes profecías? ¿Dónde estaba Éfeso? ¿Dónde estaban los líderes de Éfeso cuando se estaban cumpliendo las grandes profecías profetizadas en el Antiguo Testamento? Estaban ajenos a las realidades proféticas, ajenos a las realidades históricas, ajenos a las realidades espirituales. Y llegó el Espíritu Santo y no, ahora que llega a Éfeso, entonces ellos están preparados para recibirlo. Entonces, fíjense, hermanos, aquí en este diagrama se ilustra lo que está pasando. Hay unos que adoran hacia la puerta del atrio y hay unos que adoran hacia el Señor, a donde estaba el Señor en su tiempo, en el lugar santo del celestial. ¿Sí? Es importante, yo les voy a compartir este diagrama a lo que está pasando hoy, hermanos. ¿Dónde está el Cordero hoy, hermanos? El En el lugar lugar santísimo. santísimo. Estamos aquí los obreros de la undécima hora, miren. Comenzó en 1844, ¿ya? Y ahora el pueblo de Dios está adorando hacia el Santísimo. ¿Hacia dónde están orando los que están perdidos en los tiempos? Hacia el lugar Hacia el santo. lugar, hacia el lugar santo. Exactamente. Y se están preparando para recibir el derramamiento de Satanás, hermanos. Porque no están conectados con qué cosa? Con la Con la verdad verdad presente, con la presente. redención presente, con la Ujú. testificación presente. ¿Sí? Aquí podemos mirar, hermanos, en el cuadrito de abajo, se nos fue el tiempo, ¿sí? Para que usted vea la dinámica de la redención. Vamos a comenzar desde aquí. ¿Alguien me puede ayudar este cuadrito, hermano, a leerlo? Redención, revelación desde el atrio, adoración, testificación hacia el atrio. Eso era el tiempo del Antiguo Testamento. Sí, ¿Estamos? el O antiguo. sea, Sí. en este tramo de la historia, aquí. ¿Sí? Aquí ahora, ¿qué encontramos, hermana? Redención, revelación desde el santo, adoración, testificación hacia el santo. Desde el año 31. ¿Carta? ¿Desde Sí. dónde se ofrece la redención? Desde el santuario celestial, desde el lugar santo. La revelación viene del Nuevo Testamento. Adoración hacia el lugar santo. Y la testificación, dirigir al mundo hacia el lugar santo, del celestial. ¿Ya? Ahora Sí. noten, aquí también sigue lo mismo en el tiempo de esta profecía, acá arriba, sigue lo mismo, adoración hacia el santo, porque estamos en el tiempo del lugar santo, hasta aquí, hasta 1700, hasta 1844. Miren lo que pasó en 1844. ¿Qué pasó, hermanos? Dice redención, revelación desde el santísimo. Adoración, testificación hacia el santísimo.
O sea, entonces, hoy la adoración va hacia el Santísimo y la testificación conducir al mundo hacia dónde, hermanos. O sea, hacer en el tiempo en el que estamos viviendo nosotros, hacer lo que hizo la Iglesia Apostólica, ¿en qué cosa, hermanos? En su tiempo, mire. Mire lo que está pasando aquí. Estamos en Éfeso, aquí estamos en este tramo. ¿Qué dice aquí, hermanita? Redención, revelación desde el atrio. Ajá. Adoración, testificación hacia el atrio. Entonces noten que la sinagoga de Éfeso estaba dirigiendo a la gente hacia Jerusalén, ¿sí? Y ya Jerusalén había despreciado al Señor, había matado al Señor, y ellos todavía seguían mandando a la gente ¿para dónde? Para Jerusalén. Jerusalén. Eso sucedió, hermano, miren, entonces noten, en el año 31, el Señor apertura el lugar santo celestial, y ahora, ¿qué hacen los siervos desde el año 31? Léalo, hermano. Redención, revelación desde el santo. Adoración, testificación hacia el santo. Entonces, ¿hacia dónde estamos dirigiendo nosotros la gente hoy, hermanos? Hacia el lugar santísimo. Amén. A la iglesia, hacia el lugar santísimo, y todo hacia el santísimo, ¿sí? Yo quisiera terminar, hermanos queridos, con el libro Primeros Escritos. Se llama El mensaje del tercer ángel. ¿Algún hermano que me ayude a leer, por favor? El mensaje del tercer ángel. ¿Alguno lo tiene ahí rapidito, hermanos? No, el mensaje del tercer ángel. Sí, Otro señor. hermanito. Sí, hermano, muchos de los que habían, hermano David. En la parte, dice, muchos de los que... Sí, muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Párele, hermano, ahí un momentico. Los dos anteriores fueron dados en el tiempo del lugar santo Santo. celestial. Y el tercer ángel comenzó en el tiempo del Santísimo. O sea, no habían tenido la experiencia del santo al Santísimo. ¿Sí? Listo, sigue, hermano. Sí. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino del santuario celestial. Amén. Sígale. Muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celeste. Estos mensajes me fueron representados como un áncora para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de ser arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Tremendo, ¿no? Qué maravillosa promesa, hermano, tenemos allí, ¿verdad? ¿Sí? Miren, hermano, esta puerta está cerrada y esta puerta también está cerrada. La única puerta que está abierta es la que se llama vida. ¿Ya? Y el Señor nos está llamando como los obreros de la 11ª hora a dirigir la atención del mundo hacia la obra del lugar santísimo. Es nuestra única salvaguardia, hermanos, para poder escapar de los engaños de Satanás, así como Éfeso, la sinagoga de Éfeso fue engañada por los espiritistas, pero ahí quedaron avergonzados. Hermanos queridos, el Eterno sea obrando en nuestras vidas hoy la revelación gloriosa de hoy. Que nosotros podamos tener un corazón abierto a entender las manifestaciones espirituales en nuestro tiempo, las profecías de nuestro tiempo, ubicación espiritual, profética, para poder en este tiempo ser instrumentos para que toda la tierra sea alumbrada con la gloria. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por regalarnos esta maravillosa luz. Estudiando las cosas que han pasado, podemos entender mejor las cosas que están pasando y las que van a suceder. Gracias, Señor, porque tú vienes a enseñarnos, Señor, y tu palabra es la verdad. Te rogamos que nos des un corazón sensible a las manifestaciones espirituales de este tiempo y a los cumplimientos proféticos de este tiempo, porque queremos ser instrumentos tuyos
como lo fue Pablo, como lo fue Apolos, como lo fueron los discípulos de Juan, que fueron llenos de tu espíritu y fueron alumbrando a Éfeso con la gloria tuya. Pedimos tu bendición, Señor, en esta hora, en el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén. Amén, pastor.